porque es una pequeña de nuestros jardines y no queremos que suceda nunca más esto. Que paguen, eso queremos nada más. Esto ya se descontroló, que no hay ningún respeto por los niños, de soluciones, pena de muerte efectiva. En el número 1, Chile, pena de muerte. En Chile, el estremecedor caso de Ámbar, una niña de 1 año y 8 meses que fue violada y después asesinada por la pareja de su tía, han generado el repudio en la región. El presidente Sebastián Piñera se refirió al caso en su cuenta de Twitter y anunció que se querellarán contra los responsables. Este atroz hecho ha generado que el debate en el Parlamento se centre en la restitución de la pena de muerte. Sin embargo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha reiterado que debido a los tratados suscritos por Chile, no es posible reponer la pena de muerte. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Ámbar. Es el nombre de esta pequeñita que ha sido víctima de un crimen atroz, repudiable, deleznable, inimaginable. Numeral Conclu Ámbar. Conclu Ámbar. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Chile y la región se estremecen tras la confirmación de otro caso de violación y homicidio infantil. En esta oportunidad, la víctima es una niña de tan solo 19 meses de edad, identificada por las autoridades como Ámbar. Según el fiscal del caso, Ricardo Reynoso, la menor fue golpeada y violada por un hombre de 30 años, identificado como Andrés Espinosa, quien sería la pareja sentimental de la tía de la niña. Nuestra Key Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias, nos tiene más detalles acerca de este atroz crimen. Key, sin palabras, horrible, deleznable, inimaginable, digo yo. Pero, pues ahí está. Triste noticia, Key. Cuéntanos qué información has podido confirmar y recabar en torno a esto. Buenas noches, Fernando. Así como tú decías, las autoridades chilenas ya han confirmado que Ámbar, de tan solo 19 meses de edad, murió tras ser víctima de lesiones sexuales y físicas a manos de quien sería su tío político Andrés Espinosa, pareja de la tía de la menor. La tía, han dicho las autoridades, no se encontraba en la vivienda al momento del crimen, pero estaba desde hace varios meses a cargo del cuidado de la niña y de quien también sería la hermana menor de la víctima. Esto por disposición del Servicio Nacional de Menores de Chile, el CENAME. Por ello, ahora las autoridades buscan determinar si otros niños en la vivienda también habrían sido afectados. Tras la violación, Fernando, las autoridades han dicho que fue precisamente el sospechoso quien trasladó a la niña a un centro médico alegando que había sufrido heridas al caerse de la cama. Sin embargo, el equipo médico pediatra asegura que Ámbar presentaba lesiones genitales y físicas y señalan que aunque fue sometida a una cirugía de urgencia, las lesiones internas le causaron la muerte. Ahora, resguardado por la policía, el sospechoso ya compareció este lunes ante un juzgado que formalizó los cargos por violación y homicidio en su contra. A las afueras había una multitud enardecida que lo esperaba con piedras, pero esas piedras fueron dirigidas a las autoridades al enterarse de que el sujeto había entrado a la corte por un pasillo interno. Por ahora se desconoce la versión del imputado y CNN no ha podido entrar en contacto con el equipo legal de este sospechoso. Ahora, el lunes, Fernando, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Hernán Larraín, y la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, presentaron la querella contra este sujeto y pidieron que por favor reciba la condena máxima de privación de libertad, que es prácticamente libertad de por vida, prisión de por vida sin derecho a la libertad condicional. Sin embargo, para una gran parte de la sociedad civil chilena sacudida por este crimen, el castigo no es suficiente, por lo que han pedido se instaure la pena de muerte. El debate ya toca las puertas al Congreso entre opiniones divididas. Ahora, el doctor, uno de los doctores que atendió a la menor, Álvaro Retamal Matus, parte del equipo pediátrico, considera que la solución no está en la pena de muerte, sino en estudiar la incapacidad que tiene el Estado para proteger a los menores. Y en una publicación en su cuenta de Facebook dijo: lo que siento hoy no es deseos de que maten a nadie, cuestión que no soluciona nada. Hoy siento que debimos estar ahí antes que todo pasara para Ámbar y para tantos otros.
Agrega, es más fácil pedir pena de muerte, pero ¿por qué no convertimos tanto odio en amor y protección para nuestros niños? Pedir la muerte de un monstruo solo es un desahogo. El presidente Sebastián Piñera deploró con indignación este hecho y pidió una revisión inmediata al sistema de custodia de menores, aunque el problema podría ir más allá. Y es que según un reporte de la Fiscalía Nacional de Chile obtenido por CNN, en 2017 el país registró 22.540 delitos sexuales, donde más del 50% de las víctimas eran menores de 14 años. Fernando, el cuerpo de la niña, el cuerpo de Ámbar, ya fue entregado este martes a los familiares y fue despedida por su comunidad, una comunidad que la llora desconsoladamente y que pide justicia de manera inmediata. Por último, culmino diciéndote que el equipo médico que atendió a la pequeña está sumamente afectado hasta el punto de requerir ayuda psicológica. Así lo han confirmado las autoridades, Fernando. Las cifras son preocupantes, que pensar que en 2017 más del 50% de estos crímenes eran menores de edad, pues ya habla de que hay problemas en la prevención. Pero aquí también siempre hay algún tinte político. Hay medios chilenos que dicen que el acusado Andrés Espinosa era miembro del partido político Unión Democrática Independiente, de la UDI, que es uno de los partidos de la coalición, ¿no?, que apoya al presidente Piñera. ¿Qué sabemos de eso? Eso es cierto, Fernando. Hemos obtenido copias de la documentación del Consejo Nacional Electoral que muestra que en efecto esta persona fue candidato a las elecciones concejales en la región de Valparaíso, Chile, en el 2016. Sin embargo, ya el partido político demócrata o UDI publicó un comunicado señalando que si bien el sospechoso fue candidato con uno de los cupos del partido, no militaba para ellos y han repudiado el hecho, entre todos los partidos políticos han repudiado, el UDI se pronunció de manera específica también, Fernando. Claro, además hay que dejarlo claro, ¿no?, porque quien haya querido politizar esto me parece que no tiene perdón. Hay cualquier cantidad de personas que militan en los partidos que ni siquiera se conoce su perfil psicológico, ni mucho menos. Esto es completamente alejado de un tema político y hay que mantenerlo ahí. Kay, muchas gracias por la información. Estamos en comunicación. Cualquier cosa, regreso contigo. Usted le encuentra a nuestra Kay Guerrero en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Gracias, Kay. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Esta brutalidad, la brutalidad del crimen de Ámbar, como nos decía Kay, ha reavivado entonces las voces que piden que la pena de muerte para ciertos casos en Chile. Uno de esos casos sería este, ¿no? Por eso es que se reaviva el debate. Vamos a hablar con una de las protagonistas que propone esto, a pesar de los acuerdos internacionales. Le doy la bienvenida a la diputada Camila Flores, diputada por el Partido Renovación Nacional en el Pacto Chile Vamos por el 6º Distrito, región de Valparaíso. Ella ha dicho que tocará todas las puertas necesarias y hablará con el presidente Piñera para reponer la pena de muerte para casos como el de Ámbar. Diputada, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Así es, vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias, porque este desgraciadamente no es el primer crimen bestial que tenemos que ser testigos en nuestro país, y no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo. Desgraciadamente estos actos criminales bestiales, porque no podemos hablar de que ni siquiera sean seres humanos que los cometen, han venido configurándose hace un tiempo ya bastante importante, donde violaciones con homicidio no pueden tener otra sanción sino la pena de muerte. Interesante el planteamiento. Sin embargo, hemos escuchado al ministro de Justicia decir que esto sería imposible, diputada, precisamente por los acuerdos en los que forma parte Chile. Sin embargo, aún se habla del tema y se buscan posibilidades. ¿Cuáles serían esas posibilidades, diputada? Bueno, Fernando, acá lo importante es que si existe la voluntad política real para hacer estos temas, podemos avanzarlo. Lo que tenemos que hacer es precisamente abandonar el tratado internacional, en este caso en específico el Pacto de San José de Costa Rica, que es el que nos inhabilita, nos imposibilita en definitiva poder presentar esta legislación para reponer, restablecer la pena de muerte, que por lo demás quiero ser muy clara, en nuestro país solamente está abolida,
no se ha eliminado completamente. De hecho, en el Código de Justicia Militar aún se contempla como sanción máxima la pena de muerte, por lo tanto también es parte, ¿cierto?, de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que hoy día no se puede es para la justicia ordinaria. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Es dejando, ¿cierto?, abandonando este tratado internacional y luego, a través de una ley de quórum calificado, podríamos reponerla nuevamente. De hecho, Fernando, esto fue parte de la discusión que tuvimos en nuestro país desde el punto de vista legislativo el año 2003, cuando se discutió respecto de las sanciones para los casos de delitos de pedofilia y en el caso del delito de pornografía infantil. El año mismo, 2003, se discutió, ¿cierto?, que este tipo de delitos contemplase como sanción máxima la pena de muerte, que fue votada, y por una votación muy ajustada en el Parlamento, con 20 votos a favor y 21 en contra. O sea, tampoco es una cuestión que haya sido tan alejada y distante en nuestro país. Y así también en el resto del mundo se ha avanzado en esta materia, Fernando. Mientras la pequeña Ámbar, de 1 año 7 meses, era violada, golpeada por su tío materno, porque era por parte de la familiar de la madre. En ese mismo día, el día sábado, en otro país, como en India, se reponía la pena de muerte porque una pequeñita de 8 años había sido violada y asesinada por una turba de 8 hombres. Entonces, tan alejada esta discusión en el resto del mundo tampoco está. Nosotros tenemos que de una vez por todas aplicar mano dura contra la delincuencia y evitar y ponerle un atajo a este tipo de crímenes que son horrorosos. Son delitos muy en específico que de verdad están poniendo en riesgo lo más sagrado que tenemos en cualquier país, y específicamente en mi patria querida, que son nuestros niños. Es horrible, es horrible, de eso no hay duda alguna, es algo deleznable, reprobable, lo repudiamos y lo haremos todo el tiempo. El tema de la pena de muerte, ya me lo decía usted y me lo decía bien, dentro del Código de Justicia Militar aún se contempla en Chile, pero aquí hay otras opciones y me gustaría escuchar qué es lo que piensa o qué es lo que han pensado, pues al menos sus correligionarios u otros diputados, otros diputados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la castración química, en este sentido. Si la pena de muerte no llega a lograrse, si no hay la voluntad política para salir del tratado, la castración química no es algo que esté sobre la mesa. ¿No se ha hablado acerca de esto? Mira, yo lo he planteado, Fernando, porque yo tengo la firme convicción de hace muchos años, desde que era estudiante de Derecho, que en estos casos en específico, para estos crímenes, me refiero específico, violación con homicidio, la solución es la pena de muerte. Y lo he señalado también públicamente en nuestro país, y ha sido noticia nacional, que para los casos de violación, de reiteradas violaciones, específicamente la aplicación de la castración química, y lo he dicho abiertamente, pero desgraciadamente para estos casos que contemplan un agravante, que no es solamente violar, sino que también es matar, es asesinar, como fue en el caso de Ámbar, que fue violada y golpeada hasta tal punto de que su cuerpo quedara prácticamente destrozado. Yo te quiero agregar un antecedente. El equipo médico, profesionales, que están por lo demás acostumbrados a atender este tipo de situaciones, están con apoyo psicológico, porque fue tan brutal lo que tuvieron que ver, fue tan brutal lo que tuvieron que, en definitiva, presenciar en el cuerpito de Ámbar, que hoy día ellos están con apoyo psicológico. Esa es la gravedad de este tipo de delitos. Si hablamos de violadores reiterados, por cierto, yo creo que la castración química es la solución, pero cuando además le agregamos a estos violadores otro antecedente, que es el caso de cometer un homicidio, yo creo que la solución es la pena de muerte. Acá lo que está en juego es el bienestar de una sociedad toda, de nuestros niños, o seguir prevaleciendo y cuidando los derechos de un número determinado de delincuentes que son los más peligrosos, que son los más bestiales, porque hay que tener claro una cosa muy clara. Este tipo de delincuentes, Fernando, no se rehabilitan. Estudios comparados a nivel nacional e incluso internacional arrojan que estas personas no tienen rehabilitación. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Tenerlos en las cárceles, que puedan acceder a algún tipo de beneficio carcelario,
como la libertad condicional, por ejemplo, y que puedan nuevamente estar en las calles de nuestro país, de nuestra región, para que vuelvan a cometer ese tipo de delitos, a mí me parece que no es la solución. La reincidencia. Y estoy de acuerdo con usted en estadísticas internacionales, el tema de la rehabilitación, en este caso particular de depredadores sexuales enfocados en menores, es prácticamente pues negativo, ¿no? Es decir, el índice de rehabilitación. Voy a marcar una pausa, diputada, y quiero regresar para hablar con usted acerca de otras cosas aquí que son sumamente importantes. Aquí hay instituciones en Chile. Sename tuvo una participación importante en la toma de decisiones para este trágico desenlace. Ojo, no es que Sename sea culpable, pero los filtros y el monitoreo de familias, claro, de familias en conflicto con los menores, debería ser monitoreado mucho más de cerca, con mayor rigor. Y aquí había indicadores. En este caso particular, había indicadores previos que podrían haber determinado otra salida a esta situación. Me gustaría escucharla y hablar acerca de esto de Sename. Y por el otro lado también el tema de la prevención, la pedagogía. ¿Qué se está haciendo desde el ámbito del gobierno para poder educar a la población en torno a esto? No solamente para prevenir, para denunciar. ¿Quiénes estarían tomando en cuenta la denuncia, por ejemplo, de vecinos o familiares? ¿Qué acciones en concreto? Porque si se va a dar la pena de muerte en un caso después de que ha sido violada y asesinada esta pequeña Ámbar, se puede evitar que llegue a haber más víctimas como Ámbar. Y si se está haciendo o no lo suficiente. Regreso entonces para que hablemos de eso, si le parece. Por lo pronto. Continuamos con la diputada Camila Flores, diputada por el Partido Renovación Nacional en el Pacto Chile Vamos. Estoy con ella vía Skype. A ver, diputada, aquí hay un tema que ya de hecho ha tenido señalamiento. Estoy hablando del Servicio Nacional de Menores, el Sename, por sus siglas. El Sename es el que decide que su tía y Andrés Espinosa, la pareja, el presunto asesino, se encarguen de la menor, de Ámbar. Hay una denuncia de un familiar previo donde ya establecía un comportamiento violento de este señor Andrés Espinosa. Desde su perspectiva, ¿hay una falla en el Servicio Nacional de Menores en este caso particular en concreto? Hay una gran falla, enormemente. La falla es realmente preocupante, porque acá los responsables, digamos, primarios de resguardar los derechos de los niños vulnerados, por cierto, que es el Sename, y acá existe una responsabilidad tremenda, y que tienen que, por cierto, aquellas personas que hayan sido partícipes, ya sea por acción u omisión, cumplir con las responsabilidades penales que a ellos también les competan. Acá necesitamos, con urgencia, hacer una revisión completa de cómo está funcionando el Sename y sus organismos colaboradores, que son entes privados, ¿cierto? Y que en definitiva participan, ¿cierto?, de estos procesos. Y son estos procesos los que se tienen que revisar. Y por otro lado, también los contratos que existen. Porque acá hay que ser muy claro. Estas personas, cuando en definitiva estos organismos externos hacen los análisis para que una familia pueda hacer este guardador provisional, ¿cierto?, de estos niños que son vulnerados, tienen que hacérseles un examen que sea sumamente exhaustivo. Y a mí me parece, y según lo he estudiado, y lo que publica, de hecho, en las mismas páginas de internet del propio Sename, no se estaría dando cumplimiento, por ejemplo, a una exigencia que desde mi punto de vista es esencial. Saber si estas personas, digamos, que van a ser estos guardadores, tienen o no antecedentes penales. Por ejemplo, en este caso en específico de Ámbar ya había conocimiento, ¿cierto?, por parte del Tribunal de Familia de que efectivamente esta persona sería una persona conocidamente como violenta. ¿Y qué es lo que pasa con esos antecedentes? ¿Por qué no se tuvieron a la luz pública, digamos, a la hora de que el juez de familia tomase la decisión de igualmente dejarlos durante el tiempo que estimasen conveniente al cuidado de esta familia, de una persona que tenía antecedentes por ser violento precisamente? Entonces, sin lugar a dudas, acá hay una falla enorme del sistema. Y no solamente, insisto, respecto del Sename, sino de también estos organismos que son privados, que prestan colaboración y que son
partícipes por parte del Estado, digamos, a través de licitaciones públicas. Ellos se ganan estos concursos para, en definitiva, prestar un servicio. Y es ahí hoy día donde, en definitiva, queda una vez más demostrado de que han fallado, porque es algo realmente que a mí me parece chocante. Se ponen una enorme cantidad de requisitos para que una familia en Chile pueda adoptar, pero a la hora de que unas personas puedan ser guardadores provisionales de nuestros niños más vulnerados, esos requisitos se reducen enormemente. Y eso es una contradicción a todas luces. Importantísimo lo que nos ha dicho y esta radiografía precisamente del funcionamiento, no solamente del Servicio Nacional de Menores, sino también de iniciativa privada y de los procesos tan drásticos para poder adoptar y no así para ser el guardián legal de alguien. Es grave la disparidad en los mismos, pero aquí normalmente y desgraciadamente ocurre que el enfoque va, y que debe ser así, ¿no? Debe haber un enfoque completo en el tema contra el responsable, presunto responsable, en este caso Andrés Espinosa, pero se va, parece que a veces por el hueco, esto que estamos hablando, diputada, una investigación a fondo para delegar responsabilidades, para encontrar la cadena de mando, para encontrar si existió negligencia, para hacer los ajustes en el sistema público de protección al menor en el país. ¿Cómo asegurarse, diputada, de que estas dos vías se sigan al paralelo con el rigor y la gravedad de un asesinato espantoso como del que estamos hablando el día de hoy? Yo tengo la plena confianza, porque también ha sido uno de los fundamentos principales del inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien ha puesto el acento en la infancia. Nosotros ya estábamos trabajando, de hecho, en la comisión en la que yo participo, que es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, ya estamos estudiando, ¿cierto?, los proyectos que en definitiva van a venir a modificar y esperamos a enmendar con mucha fuerza las graves falencias que tiene hoy día el Sename y sus organismos colaboradores, porque no es posible que por falta, en definitiva, del Estado de Chile estemos siendo testigos de violaciones con homicidio, cuando muchas veces estas situaciones se pueden evitar. Y ahí es donde tenemos que poner el acento. ¿Quiénes son los que van a estar, en definitiva, al cuidado de estos niños que son los más vulnerables que tenemos en Chile? O sea, ¿están mejor en sus familias? ¿El Estado es el mejor guardador? Por cierto, hoy día queda en evidencia de que eso no es así. Y yo tengo la confianza de que esa rigurosidad el gobierno la va a poner con mucha fuerza. Y nosotros desde la Cámara de Diputados vamos a aportar con nuestra visión, con nuestra experiencia también, para que en definitiva tengamos la protección efectiva y dejen de ser solamente eslogan. Sí. Y estoy completamente de acuerdo con usted. No puede ser un eslogan, no puede ser eslogan de campaña y no puede limitarse solamente a una querella. Aquí tiene que haber un seguimiento de todo el sistema, se tiene que deslindar las responsabilidades, la cadena de mando en la toma de decisiones y todos aquellos que con sus acciones o sus omisiones llevaron al desenlace de la violación y el asesinato de una niña, un bebé de 19 meses. Vamos a estar muy al pendiente, diputada. Gracias por su tiempo y por hablar de esos temas tan delicados. Nuestra solidaridad, no solo con los familiares, con todos los chilenos, porque esto es un trauma que impacta a la sociedad chilena y a la región en general. Es atroz lo que hemos tenido que hablar el día de hoy. Gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes por permitirnos también dar a conocer estos casos, que desgraciadamente no es el primero. Hace un par de meses atrás tuvimos también a la pequeña Sofi en otra región de nuestro país y desgraciadamente esta situación tiene que ponerse un fin, dejar los complejos del pasado de lado, aplicar mano dura contra la delincuencia y de una vez por todas ponernos los pantalones en la protección de nuestros niños. Ahí está la gran oportunidad del presidente Sebastián Piñera para que el Estado se reforme, se regenere y proteger a los niños chilenos. La diputada Camila Flores nos acompañó desde Chile. Gracias, diputada. Buenas noches.